¿Es el fin de la República Islámica? ¿Estamos cerca de ver tan dramático desenlace? ¿Cómo se constituyó la República Islámica y cuál fue su régimen anterior? ¿Es Irán una nación o más bien una civilización? Quédate que en este video te cuento todo esto y más. Hace tan solo una semana, Irán decidió atacar a Israel con misiles balísticos justamente en represalia por el ataque del Estado judío. Esto fue un episodio dentro de las muchas escaladas que ha tenido este conflicto y de las diversas operaciones de Israel para descabezar constantemente a los sucesivos líderes del grupo proxy de Irán en el Líbano, Hezbollah. Grupo que particularmente nos interesa a los argentinos porque precisamente en los años 90 sufrimos 2 atentados terroristas por parte de ese grupo. Y esto no es un detalle al pasar, puesto que ese grupo cuenta con nivel de planificación, nivel de inteligencia, de operatividad logístico que es propio de uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, con lo cual tienen capacidad de realizar atentados en cualquier parte. Pero antes de ir a un análisis puramente geopolítico, vamos a ver un poco de historia y ver qué pasó en Irán y cómo terminaron bajo las garras de un régimen teocrático, para ver precisamente por qué realmente están más cerca que nunca de un cambio de régimen, algo que la población viene activamente reclamando en las calles con protestas masivas desde el año 2009, donde por un lado tenemos el clásico movimiento verde y del otro lado también tenemos grupos de nacionalismo con interés de volver a las raíces preislámicas de Irán, que hace a la milenaria y riquísima historia de aquel país. Ahora sí, un poco de historia. El régimen político del Shah Mohammad Reza Pahlavi era una monarquía constitucional, que en términos de una tipología de regímenes de forma que la desarrolla Sartori, se compone una monarquía constitucional de un acceso poco competitivo al poder y de un ejercicio limitado del mismo. Si querés ahondar en la tipología completa de regímenes políticos, te recomiendo este directo donde hice un análisis de forma comparativa. En Irán existía, por un lado, un parlamento con pluralidad de partidos, salvo algunos, por supuesto, que por extremismo y violencia política estaban prohibidos, ya sea partidos islámicos o maoístas, marxistas-leninistas también, y por otro lado, un primer ministro elegible. Pero de las cuestiones de Estado, más allá de los partidos y de los gobiernos de turno, se encargaba el Shah, que era el jefe de Estado, que se encargaba de las cuestiones que tienen que ver con el interés vital de la unidad política. Así que si bien el acceso al poder por parte de todos los órganos no es competitivo, solo parcialmente competitivo, el ejercicio de su poder no es ilimitado. Estamos hablando de instituciones que vienen de muy larga data en Irán, están constituidas y aceptadas, reactualizadas a lo largo de siglos de civilización, incluso de mucho antes de su llamada Edad Media iraní, donde los mongoles y los árabes invaden el país y sustituyen la dinastía sasánida, que era de corte zoroastrista, por una religión oficial que va a ser el Islam a partir de entonces. Entonces, recapitulando, el Shah venía encargándose de la política estratégica del Estado a nivel exterior, que si bien fue un aliado de Occidente, y también lo fue del Estado de Israel en su momento, lo hacía desde un interés puramente estratégico, en que Irán sea una confluencia de equilibrio regional, para lograr justamente un equilibrio entre las aspiraciones de las potencias occidentales, principalmente de Estados Unidos, y para contener sobre todo la expansión de la Unión Soviética entonces, y sus países satélites que más presionaban a Irán, a saber, Azerbaiyán, Turkmenistán y también Afganistán, y también por parte de Pakistán, que si bien no fue una república soviética, mantiene una historia común con Irán y mantiene tensiones también por el hecho de ser disputado por la India, ya que había sido parte antiguamente de la extensión del imperio de Irán en todo su territorio, como lo fueron también todas las demás repúblicas soviéticas que circundan al país persa, sumado a otras naciones como Armenia o Kazajistán, que aunque no sean limítrofes, también formaron parte del antiguo imperio de Irán. Es de mencionar que varios de los satélites que antes fueron satélites de la Unión Soviética hoy son territorios aliados directa o indirectamente a Rusia y también disputados por la fuerte presencia regional que trata de tener China, cosa que en realidad no los vuelve a estos dos gigantes amigos, sino más bien enemigos históricos que en realidad se están disputando influencia regional y económica. Entonces el Shah cumplía como jefe de Estado un rol de mediación entre las aspiraciones de la Unión Soviética y las de expansión del Imperio Americano, con el cual Irán cooperaba en muchas materias, sobre todo de seguridad internacional y lucha contra el terrorismo, y también en materia de desarrollo y proliferación nuclear, justamente como forma de disuasión y que haga a la seguridad regional, así como también cooperaba con el recientemente formado Estado de Israel durante el siglo XX, ya que los países árabes que le hacían la guerra a Israel estaban en fuerte conexión con la Unión Soviética en su momento. Entonces Irán era, en esa región, un oasis de progreso cultural, científico y técnico similar al occidental, pero con un régimen que no simpatizaba demasiado a las potencias de Occidente y por lo cual le pedían siempre que liberalice su sistema político, cosa que Irán fue haciendo de forma muy lenta, muy paulatina, con el tiempo permitiendo algunas libertades más, pero nunca renunciando a ser una monarquía, ya que significa la institución de siempre, aceptada generación tras generación en Irán. Y para quienes vieron mi primer directo en este canal, donde explico los argumentos de la forma política en la que Hobbes defiende la monarquía, lo van a entender aún más. Se los dejo acá. Entonces estamos hablando de un país que representó una civilización
con una enorme influencia en el mismo Occidente a lo largo de sus variantes, sus vaivenes políticos y sus dinastías. Fue durante nuestro periodo occidental de Edad Media la salvaguarda de muchísimos textos filosóficos importantes que, de ser simplemente por Alejandría, se hubieran perdido para siempre en la quema de esa biblioteca. Históricamente ha sido el imperio más avanzado en materia, por ejemplo, de igualdad de derechos, con una sociedad secular y un empleo de la tecnología muy avanzado en el que permitía un aumento en el bienestar de la población. Pero como toda civilización también hubo al menos dos situaciones grandes donde se identificó o se registró un retroceso. El primer momento es con las invasiones islámicas de árabes y de mongoles, con las cuales se terminó estableciendo un cambio de religión oficial del Estado, como había mencionado antes. El segundo retroceso fue con la llegada del Ayatollah Khomeini en 1979, bajo una retórica demagógica de antiamericanismo y cuyo movimiento de fieles y mesiánicos fue incluso secundado por marxistas y maoístas, que conformaban tanto marxistas, maoístas como los fundamentalistas islámicos los enemigos principales del régimen del Shah. Bajo la promesa del Ayatollah de que la revolución no cesará hasta que el último rincón de la tierra no se exclame que Alá es el único Dios, la revolución iba a continuar. Pero vamos entonces ahora a la historia que hace al ascenso del Ayatollah Khomeini al poder y la constitución de la República Islámica. Luego de heredar un gobierno inestable y problemático que agitaba los ánimos antioccidentales en un contexto de guerra fría y convulsión regional, el Shah concentra mayores atribuciones como jefe de Estado para involucrarse en el proceso político y en la toma de decisiones nacionales, e inicia una serie de reformas catalogadas como Revolución Blanca, iniciadas en 1963. Esto lo logró gracias a una parte del gobierno anterior que logró usufructuar, que tiene que ver con la nacionalización del petróleo y, por supuesto, en todo caso, el control de la renta de este gran recurso. En el terreno político se generó una ampliación de voto, permitiendo también el voto femenino por primera vez. También el Shah incluyó un potente programa de apoyo educativo y de desarrollo científico y tecnológico, principalmente para combatir lo que quedaba del analfabetismo y, por supuesto, priorizando el desarrollo científico y tecnológico para la aplicación. Y quien encabezaba la voz disonante sobre estos proyectos, titulándolos de occidentalistas y de traidores, es el Ayatollah Ruhollah Khomeini, que no solo planteaba que el Shah debería ser destituido, sino que fuera reemplazada la constitución iraní por la ley islámica, por lo que acaba exiliándose desde 1964 hasta su vuelta en 1979, cuando el Shah abandona el país. Y es entonces cuando Khomeini aprovecha el vacío del poder generado para hacerse con él. Otra de las medidas que irritaron fuertemente al clérigo islámico en el país es cuando el Shah decreta en el año 1971 el cambio de calendario, del calendario musulmán hacia el calendario persa, festejando incluso los 2500 años de la fundación del imperio persa. Esto decantó en una ola fuerte de manifestaciones que fueron seguidas por represiones muy importantes hechas por el Sabak, que era la policía secreta del Shah. En el contexto en que los ánimos se agitaban cada vez más, las protestas eran más grandes y la imposibilidad de mantenerse en el poder por parte del Shah era cada vez mayor, por lo cual en 1979 es obligado a abandonar el país con su familia. El régimen de la República Islámica se conforma de una teórica separación de poderes, que compone una división, como venía siendo, del poder ejecutivo con un primer ministro y también ahora con un presidente. También un poder legislativo secular y también un poder judicial que responde directamente al Ayatollah. Finalmente, por encima del poder legislativo secular existe un consejo de notables sabios que hacen de un poder legislativo superior y de carácter religioso. Y encima de todos ellos se encuentra el Ayatollah como líder supremo, también a nivel religioso. La religión de Irán es de característica chiita, que es una minoría dentro de todo el mundo musulmán, pero que al mismo tiempo guarda características muy particulares de Irán como expresión civilizatoria distinta. Pero más allá del componente religioso específico, hay un rol político que cumple este régimen, ya que ninguno de los supuestamente divididos poderes del Estado cuentan con una decisión absolutamente soberana si no pasan el filtro del Ayatollah, conformando una auténtica teocracia con un sistema jurídico basado en normas religiosas morales sacadas del mismo Corán, cuyas penas, por el incumplimiento, solo son comparables con una Edad Media oriental, tirando por la borda en aquel país siglos de avances de progreso social y renacimientos culturales como tuvo Irán, que el antiguo Irán, el Irán de esta bandera, la bandera del león, produjo en su evolución histórica. Porque no nos confundamos, la República Islámica es un proceso revolucionario, y como muchas veces vimos, igual que las otras infames revoluciones, la francesa o la rusa, terminan siempre con el reino del terror. Esto lo produce la maldita mentalidad revolucionaria que funciona como una mente colmena, que la menciono por ejemplo en un escrito mío titulado así. Como la mentalidad revolucionaria rusa, con fusilamientos y purgas masivas dentro de los mismos revolucionarios. Como también pasa en otras revoluciones como la cubana, o este experimento bolivariano del siglo XXI. La revolución del Ayatollah entonces no representó esencialmente algo distinto. No es más que el desvarío ideológico
de una visión de lo que debería ser un pueblo en lugar de lo que un pueblo es. Y ese pueblo es el de la bandera del león, no de la ley sharia. Y esos desvaríos mesiánicos son los que primeros se chocan con la realidad y culminan en un eterno y despótico régimen de corrupción y mafia política. La población de Irán, en más de un 86%, se declara opositora al régimen, expresando una voluntad de cambio político desde las calles hace por lo menos casi 2 décadas, desde aquellas primeras manifestaciones masivas del 2009 con el Movimiento Verde, y hasta expresando su descontento en pintadas que hacen en las calles. Por ejemplo, entre las retaliaciones de Israel, el domo de hierro y el lanzamiento de misiles, en pintadas donde le piden directamente al ejército de Israel que destruya al régimen. El miedo es hoy la única legitimidad que tiene el régimen para no colapsar. Incluso dentro de las autoridades más bajas del régimen existe una gran cantidad de refractarios, y algunos dirigentes del partido oficial están de acuerdo con una especie de reforma del régimen. Y desde la oposición, los diversos líderes, más allá de sus diferencias, concuerdan unánime en que la bandera que debe volver a flamear es la del león. ¿Qué implicaría entonces un cambio de régimen en Irán? Por un lado, un reequilibrio de fuerzas muy importante para Medio Oriente en favor de lo que consideramos un mundo libre. En primer lugar, porque cortaría lazos con su principal aliado proxy y amenaza para Occidente, que es Hezbollah, un grupo terrorista que viene hace décadas ocupando el sur del Líbano y que ha generado un estado paralelo al estado libanés en todo el país, encargado de la gran masa de operaciones de inteligencia y organización para atentados en el mundo. En segundo lugar, también sería importante un cambio de régimen en Irán, porque Israel recuperaría un aliado poderoso, que no solo mantuvo vínculos en la situación previa a la toma del poder del Ayatollah, sino que desde la dinastía aqueménida, hace muchos siglos, con Ciro el Grande, es que existe un profundo vínculo entre los dos pueblos, el judío y el persa. Que Irán logre un cambio de régimen sería un antes y un después. Primero, para establecer un equilibrio de poder regional, generando la posibilidad de un nuevo polo de cooperación regional, lo cual también significaría un ataque al proyecto de las élites financieras, principalmente de la City de Londres, que buscan la desaparición completa del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque precisamente están conduciendo un proceso internacional de regionalización del poder económico y de la globalización. Y en este proceso en que el mundo avanza hacia un cambio de paradigma económico donde se deja de ser global y se pasa a ser más regional, la City de Londres y particularmente el Reino Unido estarían fuera de la conformación de bloques económicos fuertes, por lo cual la única opción que le queda es retomar presencia en Medio Oriente después de varias décadas de haberla abandonado. Y en segundo lugar, un cambio de régimen en Irán sería un antes y un después en el juego de las aspiraciones que tiene China, junto al fundamentalismo islámico, que son los peones de este gigante asiático. China está aprovechando la alianza con el mundo islámico, justamente patentado desde Turquía, que produce estos discursos en favor de esa unidad, precisamente porque sirve a los intereses chinos de expansión regional. Y en tercer lugar, este cambio de régimen sería tan importante porque un nuevo renacimiento en Irán significaría que Occidente recupere también un aliado poderoso, que no esté dispuesto a aceptar la proliferación del terrorismo en su región, y que además permita generar otro equilibrio de poder distinto para frenar la expansión no ya de Rusia, sino de China como auténtico proyecto enemigo de un Occidente libre. ¿Te parece positivo un posible cambio de régimen en Irán? Déjame tus comentarios abajo.